y otros ácidos orgánicos. Muerte de eso, ¿verdad? Recuérdese que estas bacterias muertas pues liberan la pared celular pues tiene lipopolisacárido y de ahí por a través del ácido araquidónico y todos los fenómenos que se producen de la inflamación, ¿verdad? Como consecuencia también este ambiente se vuelve que es hiperosmótico, aumenta la osmolaridad, por lo tanto hay secuestro de fluidos y eso es una consecuencia, es la deshidratación. Y esto mismo, fíjense que cuando sucede este aumento de la acidosis, también la pared del rumen se devitaliza, por lo tanto aumenta la permeabilidad. Entonces pasa este tipo de, todos los desechos atraviesan más fácilmente el rumen, ¿va? Se debilita esta barrera, que es la pared del ruminal. Entonces hay tanto paso a la sangre, ¿verdad? De todos estos desechos celulares, también por la cercanía del hígado, ¿verdad? Y por la vena porta, pues también van al hígado, ¿verdad? Y a nivel general, pues produce una acidosis metabólica. Uno de los síntomas, pues vamos a ver que los animales a veces está complicado con timpanismo, ¿verdad? Encontramos el rumen del lado izquierdo dilatado, el rumen es pastoso, ¿verdad? Cuando ya hay mucho aumento de gas más todo líquido que hay ahí en el rumen, pues ahí disminuye la movilidad del diafragma, entonces vamos a encontrar problema respiratorio, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar esto, el animal también a veces puede haber síntomas de diarrea, ¿verdad? Uno de los síntomas es diarrea. Esto es el diagrama, sí, ya se los mencioné, ¿verdad? Aumento de esto. Es una tomada de un manualito que se llama Contexto Ganadero, ¿verdad? Entonces está bastante explicativo, ¿verdad? De cuál es lo que sucede, ¿verdad? Hay ruminitis, ¿verdad? Uno de los síntomas que hay que tener en cuenta es cuando a veces estos animales fallecen, vamos a encontrar a nivel ruminal que hay lo que se denomina como gastromalacia. Gastromalacia quiere decir que se desprende la mucosa del rumen. Es una de las características de este trastorno de acidosis post-morte. Es esto ya también, ¿verdad? Lo que les digo, no es tanto la acidosis metabólica, sino todos los eventos inflamatorios que se producen a nivel sistémico, ¿verdad? También esto es un resumen de eso, ¿verdad? También ocurre, ¿verdad? Que hay daño el exceso de ácidos produce daño a nivel del epitelio de las papilas, por lo tanto hay paraqueratosis, ¿verdad? Se degenera y ya no es un epitelio de absorción, sino es un tejido cicatrizal prácticamente, ¿verdad? En el caso de la aguda, ¿verdad? Pues la historia es, mire, fíjese que se metieron las vacas y se comieron, rompieron un saco y se comió medio saco de concentrado, ¿verdad? El animal está da la apariencia como que si estuviera así tambaleante, también está como les digo, el rumen del lado izquierdo se puede observar dilatado, ¿verdad? Al inicio no hay diarrea, pero después se convierte en una diarrea, ¿verdad? No hay fiebre, es una característica, no hay fiebre. También esto, aquí se me acuerdo de un caso, fíjense, de una vaca que cuando me llamaron, ¿verdad? Que tenía un problema que no quería comer, era una vaca de 52 litros. Una vaca Holstein grandísima, unas 1.500 libras, buena productora. Cuando la fuimos a ver, pues uno tenía el dorso arqueado, ¿verdad? Así, podía diferenciarse de una reticuloperitonitis traumática. Arqueado, cuando empezó la historia, entonces mire, ¿hace cuánto empezó? Bueno, está recién parida, entonces, ¿cuánto le dan de concentrado? Pues 52 libras. Chica, le dije, 52 libras. Sí, me dijo, como es una libra de concentrado por litro producido y da 52, pues le damos 52 libras. Entonces, la vaca, aparte de eso, desarrolló, uno de los signos es también laminitis, como vamos a ver. Entonces, el problema era una acidosis ruminal, ¿verdad? Hubo que hacer el diagnóstico diferencial de RPT porque tenía una posición arqueada y era realmente a mover. Entonces, ahí no es posible que haya un animal 52 libras de concentrado, no es posible que se pueda comer un animal, ¿verdad? Entonces, como ellos venden concentrado, les conviene venderlo. Entonces, sí es esto, ¿verdad? Uno de los signos, ¿verdad? De esta enfermedad ya después es el carácter de las heces, son heces que son diarreicas,
con presencia de burbujas de gas. Si sería el score de medición de las heces, pues sería un grado 1, ¿verdad? Heces completamente líquidas con presencia de burbujas de gas, ¿verdad? Y hay reacción ácida, ¿verdad? Generalmente la orina y a veces las heces de los rumiantes tienden a ser alcalinos, ¿verdad? En algunos casos, a veces quedan las heces y después se les forma una como costra blanca. Eso quiere decir que puede haber un poco de acidez, ¿verdad? Pero lo mejor es el laboratorio, pero nos indica esto, ¿verdad? El tratamiento, pues uno tenemos que, en la clase de la forma aguda y subaguda, pues uno es a través de productos pues, eleven el pH, ¿verdad? Generalmente el antibiótico se menciona, se los pongo, pero yo no he usado antibióticos a excepción de la monienzina sódica, porque la monienzina sódica, aparte de eso, no es un antibiótico que se utilice de rutina en humanos. No hay tanto riesgo que haya desarrollo o traspaso de resistencia, ¿verdad? Había un antibiótico que se usaba antes para estos casos de animales con altas dietas de granos, la virginiamicina, pero ya salió del esto. Entonces ya no, antibióticos los pongo en interrogación porque realmente no es muy adecuado, a excepción de la monienzina, que no tiene tanta restricción para uso en alimentación, ¿verdad? Es por vía oral. Se prefería, y se los digo, se usaba tipo penicilina, porque en la teoría es que son las gram negativas las que proliferan, ¿verdad? Los streptococcus. Entonces, eso, pero no realmente no es no, ya no con el nuevo uso, tal vez unos 25 años de que no se utiliza ningún antibiótico tipo penicilina ni oxitetraciclina por los residuos, ¿verdad? Solo ese antibiótico que se llama monienzina sódica, ¿verdad? Pero es diferente. Tratamiento es el bicarbonato, ¿verdad? Hasta 2 libras se le pueden dar de bicarbonato, se mezclan en 2 litros de agua y se les da tomado. También el óxido de zinc y la leche de magnesia, ¿verdad? 1 gramo por kilogramo, ¿verdad? BID es 2 veces al día, ¿verdad? O TID es 3 veces al día, en 3 tomas, ¿verdad? Se les da esto. El carbón activado, ¿verdad? El carbón activado, pues, es un producto que tiene la característica de que absorbe, el término es absorción, es diferente de adsorción, ¿va? Absorción, en el cual el carbón activado pues se utiliza mucho en caso de intoxicaciones, que tiene la característica que adhiere a su superficie todas las toxinas, pero es muy caro, realmente es muy caro, se utiliza en algunos tipos de intoxicaciones, pero sí, aquí usamos el carbón vegetal en nuestro medio tiene se puede usar porque tiene una característica que es astringente, como es madera de encino, es todas estas especies, quercus, todos los encinos, quercus, el mangle también, tienen taninos, y esos taninos actúan también como astringentes. Entonces el carbón que nosotros tenemos aquí no es lo mismo el carbón activado que el carbón vegetal, pero tiene sus ventajas de utilizarlo, ¿verdad? El primero es que el carbón activado es caro, eso sí les digo, es carísimo. Y el carbón vegetal pues está más accesible, pues podemos optar, ¿verdad? Pero que lo que hace es como protector de mucosa, ¿verdad? O demulcente se llama también ese término, que protege la mucosa para que ya no se absorba, ¿verdad? Como hay muerte de la ruminal, ¿verdad? Pues hay transfaunación, ¿verdad? El trasplante de microbiota, de preferencia de animales que sean de la misma finca, ¿verdad? Pero si no, pues podemos usar, hay bolitos que se pueden usar, oleofilizados que se pueden adicionar. Ruminotomía, sí, en algunos casos, sí. No sé si han visto unos videos ahí que se comen tanto que es laparoruminotomía del lado izquierdo, ¿verdad? En la fosa paralumbar. Y ahí hasta con manguera, ¿verdad? Una cosa que les digo, cuando se hace una ruminotomía, nunca se deja vacío. Entonces, damos ese contenido, lo que hacemos es meterle pasto picado una cantidad, no excesivamente, unas 100 libras, ¿no? Unas 20, 30 libras, pero de pasto picado. Un rumen nunca debe quedarse vacío, ¿verdad? Y aparte de eso, pues la terapia de sostén, ¿verdad? Aquí si sabemos que hay acidosis, pues un tipo de solución tipo Hartmann, ¿verdad? Que tienen bicarbonato, ¿verdad? Para favorecer la estabilización del pH a nivel general. En el caso de la prevención y el control, uno, ¿verdad? Restringir el acceso, ¿verdad? Restringir el acceso a cualquier fuente de carbohidratos fermentables. Como les digo, hemos visto
En mangos, en caso de digestión de mangos, de manzanas, de piña. El año pasado tuve unos casos de que consumieron desechos de piña y se murieron de esas, fueron como 23, se murieron dos, cuatro se murieron al final. Y fueron las que más comieron, ¿verdad? Las más golosas. Control, ¿verdad? Pues uno, ¿verdad? Esto en el caso uno es, ya vimos, ¿verdad? Por eso le hacíamos énfasis en conocer todas las prerequisitos de digestión, ¿verdad? Es uno el balance, en la presencia de fibra efectiva, ¿verdad? Se ve en la fibra efectiva es aquella que estimula los movimientos ruminales de 8 a 19 milímetros, el tamaño de partícula, ¿verdad? Una de estos es distribuir. Si se va a dar una buena cantidad de carbohidrato altamente fermentable, se lo damos en 2 o 3 tiempos. Yo trabajé en una finca que se daba banano verde. No es lo mismo dar banano verde que banano maduro. El banano verde, pues, da un poco más. El banano maduro sí da un cuadro más rápido. En cambio, en el otro es menor, se reduce porque todavía no está maduro, no son los carbohidratos tan fácilmente fermentables, los almidones, ¿verdad? Principalmente. Entonces lo que hicimos, estas vacas les dábamos alrededor de 45 libras diarias de banano verde de desecho. Entonces ya no se lo damos los 45 libras en un tiempo, ¿verdad? Primero le dábamos el silo y de ahí se le daba, pues, se le partía la mitad, que eran 22 libras para que comieran. Y después en la tarde, pues ya se le daba el otro, ¿verdad? Entonces, siempre darlo acompañado de fibra efectiva o de una fuente de fibra natural para que ellos naturalmente, pues, hagan la adaptación. Recuérdense que ellos comen. En un caso de intoxicación que tuvimos con una micotoxina que se llama la vomitotoxina, la deoxinivalenona, esa tiene la característica de que hay rechazo del alimento. Entonces, en estas vacas, pues, a mí me llamaron porque tenían diarrea y rechazo del alimento, y rechazo del alimento. Entonces, cuando no se comían, solo llegaban, ¿verdad? Y como había banano, no rechazaban el silo, que es el que estaba contaminado con vómito toxina y solo se comían el banano, entonces les daba acidosis. Pero entonces al hacer el análisis de todo fue que ellas rechazaban el alimento por la presencia de esta vómito toxina. Entonces solo se comían el banano y les daba acidosis. Entonces este es un ejemplo de que siempre hay que tener en mente todos los otros factores, ¿verdad? No solo llegar a dar, sino era un problema de mala calidad del forraje, ¿verdad? Y esa ya aprendí yo de eso, ¿verdad? Entonces le dábamos primero su ración de heno, que era realmente más o menos de, de, de ensilaje, que era lo que tenía la fibra. Le dábamos alrededor de 55 libras, le comían y después ya le dábamos la ración alta en carbohidratos y se controló naturalmente y a menor costo, ¿verdad? También se usan como preventivos la adición de estos de la levadura de cerveza, la levadura de cerveza, las saccharomyces. Esto también van a ver, se llama también como los mananoligosacáridos, estos productos de esta degradación de la levadura esta, y eso también ayuda mucho a prevenir. Bien, también en absorción de toxinas también se utiliza mucho estos. Tiene una ventaja de este tipo de probióticos. En el país se utiliza en muy poca cantidad, pero en otros países sí las dietas sí les adicionan esto para prevenir la acidosis, ¿verdad? También la adecuada transición alimentaria, ¿verdad? Siempre adaptar la microbiota. También antes que se me olvide, también uno de los signos también es el rechazo del alimento. Sucede cuando los animales automáticamente hay aumento del pH ruminal, hay una señal al cerebro para que depriman el consumo. Y este es uno de los signos en estas vacas que les digo que tenían acidosis ruminal, pues era que solo comían y después el resto no comían nada. Entonces, ¿por qué? Por el exceso de acidez. Hay que tener en cuenta esto. Esto es lo que les mencionaba, ¿verdad? Una medición de confort, ¿verdad? Entonces, cuando es una vaca confortable, pues la encontramos siempre con sus miembros anteriores doblados. Está. Esto ya es una señal de disconfort. Una foto del doctor Cristian que me las facilitó. Esta es una señal, ya miren si se dan cuenta, ya está extendida y hay algunas hasta como que se quejan. Entonces, esto ya es señal de disconfort. Esto es un indicativo de acidosis ruminal crónica principalmente,
pero van a encontrar en alguna aguda, van a encontrar que no adoptan esta posición, una medición del bienestar, ¿verdad? En la forma crónica, uno, aparte, ya vimos la diarrea, que es de tipo espumoso, ¿verdad? Se asocia, lo que les dije de esta vaca, ¿verdad? Hay laminitis. Entonces está como parada en sus miembros, el torso arqueado, ¿verdad? Entonces sí hay problema de laminitis. En el caso de la leche, sí vamos a encontrar este trastorno SILA. SILA significa síndrome de leche anormal. Esto tiene que ver mucho cuando hay cambios en la microbiota a largo plazo. Realmente esto se miran el ácido linolénico y el ácido linoleico. Eso, el olor que ese de pasto es de este, que lo produce el ácido rumenoico o linolénico, ¿verdad? Entonces ocurre, es un fenómeno bioquímico que se llama biohidrogenación. Entonces, como consecuencia de esto, hay una alteración en los componentes de la leche. ¿Cuál es el síntoma? Pues van a ver que esta leche, de estos animales con acidosis ruminal crónica, cuando ustedes la exponen a temperatura, se coagula. Entonces, son leches que no son termoestables. O cuando la meten en la máquina pasteurizadora se queda trabado porque se coagula. Entonces, no es mastitis. A veces la gente, no, lo primero que le echa la culpa es a las vacas. He tenido casos en cabras también de acidosis ruminal crónica. Y el síntoma es esto, era el SILA, síndrome de leche anormal, en la cual entonces esto no les gusta en las plantas, en las plantas de acopio de leche, lo que hacen es la resistencia al alcohol, entonces le adicionan alcohol y se coagula, esa leche no va a servir para, para ser pasteurizada, ¿verdad? Pero no es que sea mastitis, sino que es una alteración a través de los ácidos grasos volátiles que van hacia la glándula mamaria. Es bien interesante esto, se llama un trastorno de biohidrogenación en el cual no, los componentes salen mal, ¿verdad? Entonces también se asocia con mal comportamiento reproductivo, ¿verdad? O sea, laminitis y como consecuencia de laminitis, las vacas no vamos a ver que, que, que entren en celo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón? No se dejan montar porque, como diría mi profesor Matamoros, diría, ¿quién va a querer que se lo cargar si tengo la uña encarnada, no voy a querer cargar a nadie, ¿va? Porque me pesa, así pasa con las vacas, ¿verdad? Entonces, a veces encontramos, cuando hacemos la revisión reproductiva, encontramos vacas que, mire, no han entrado en celo, y cuando hacemos el diagnóstico reproductivo, pues encontramos que hay presencia de cuerpo lúteo. Entonces, quiere decir que si están ciclando, lo que pasa es que no manifiestan el celo. Esto es uno de estos también. El tratamiento va enfocado igual, similar a la acidosis ruminal, ¿verdad? Sustancias que es un poquito tedioso, ¿verdad? Como les comentaba, por ejemplo, en Nueva Zelanda, a veces las vacas lecheras, cuando tienen acidosis, pues antes de entrar al ordeño les meten su drench dicen eso, les ponen su óxido de magnesio antes de entrar, pero realmente es un trabajo extra, ¿verdad? Y es estresante esto. Entonces, el manejo nutricional es ante todo lo que para ayudar en la prevención, ¿verdad? El manejo nutricional a través de aportar fibra que sea efectiva, ¿verdad? Y que ayude a reducir, ¿verdad? La producción de saliva, ¿verdad? Y los movimientos ruminales, ¿verdad? También la prevención y el control, uno, ¿verdad? Es el manejo. Si tengan una base, esto en este caso, la ruminol crónica, son muy sensibles a las variaciones en la comida, pero si siempre, lo primero, tener heno y tener también heno y otazol se utiliza en pequeños productores, nos ha funcionado bien esto de maíz. Esto. Y como secuelas de esto, uno, ya les dije, en el caso de la acidosis ruminal crónica principalmente, hay síntomas de laminitis. Recuérdense que hay putrefacción a nivel ruminal y aquí juega un papel importante la histamina. La histamina a nivel del corion del dígito hay secuencia de anastomosis muy especial, hay una anastomosis bien especial, entonces hay alteración de esa anastomosis, por lo tanto la histamina es a nivel del dígito, es vasoconstrictor, entonces se detiene el crecimiento, entonces hay esto. Van a ustedes a ver en este caso vacas que hay, los caballos es igual, van a encontrar como cuando hay episodios de acidosis, se corta la fase de crecimiento
del tejido córneo, entonces se mira una gradita. Entonces pueden ver ustedes que dan como anillados, se miran los cascos o pezuñas. Eso me indica que ha habido. Más o menos en promedio, el tejido de córneo crece alrededor de medio centímetro al mes. Entonces, si ustedes miren, pues pueden hacer una inferencia hacia atrás, hacia cuándo tuvieron ese episodio de laminitis. Está relacionado, ¿verdad? También absceso hepático, ¿verdad? También ya les mencioné que hay devitalización de la pared ruminal y hay migración bacteriana hacia el hígado. El daño reproductivo, ¿verdad? Que hay por falta de expresión de celo, ¿verdad? También puede haber baja condición corporal porque deprimen el consumo, ya no ingieren la cantidad suficiente de alimento. Esto es otra cosa importante. Como hay muerte dicen, mire, en algunos casos hay trastorno nervioso en la forma crónica, porque hay una tiaminasa como parte de la endotoxemia. Hay una tiaminasa, entonces hay degeneración del sistema nervioso. Y también se puede encontrar trastornos hepáticos, porque también en toda esa putrefacción que existe hay un antimetabolito que se llama etionina. Esa etionina es un antimetabolito de la metionina. Y la metionina, como vamos a ver en la parte de hepático, tiene mucho que ver con la actividad. Metionina y lisina son estos aminoácidos, tienen que ver mucho con el metabolismo hepático. Entonces puede haber también daño hepático por estos dos factores, ¿verdad? La tiaminasa y la etionina. Y ya les mencioné también, en casos ya crónicos también hay daño con la excesiva acidez, pues altera el epitelio de las papilas ruminales. Esta es una consecuencia de otro, el síndrome de la vena caudal. Los síntomas son aquellos de que hay hemorragia a nivel nasal. Se le llama también como neumonía metastásica, tromboembolismo, aneurisma por tromboembolismo, ¿verdad? Entonces, animales que tienen episodio de acidosis o acidosis ruminal crónica puede desarrollar este síndrome. Generalmente es de mal pronóstico. Por eso le digo siempre el factor predisponente, que es la alimentación con dietas ricas en granos y la presencia de acidosis. Y también en algunos casos, ¿verdad? No pues precisamente con la acidosis ruminal, sino en onfaloflebitis. También en terneros vamos a ver abusos cuando hay un trastorno hay migración, hay trombos bacterianos que pueden migrar también. Entonces, el signo es que hay hemorragia nasal. Entonces, estos también se originan a partir de acidosis ruminal que forman los abscesos hepáticos, y estos puede formación estos trombos, ¿verdad? Y estos se desprenden y van hacia los pulmones. La circulación de los pulmones, aunque es bien especial, pues se asientan a nivel de las arterias pulmonares y hay un daño. Por ejemplo, como hay problema, uno eso lo puede confundir cuando no hay sangrado nasal, puede confundirlo con lo que le llamamos el mal de las alturas, que lo vamos a ver en la parte de aparato respiratorio. Entonces hay una neumonía, ¿verdad? Y después, ya cuando hay epistasis, pues ya es de mal pronóstico, ¿verdad? Como consecuencia de estos trombos hay hipertensión pulmonar, ¿verdad? Y hay hemorragias masivas. Y doctor, una pregunta. Sí. Antes de que se me vaya la duda, mire que hay unas preguntas también en el chat, pero no sé si digo la mía primero. ¿Cuál? Bueno, mi pregunta es lo que estaba hablando de la metionina acerca de la última parte de las secuelas, y si también me podría ayudar a repetirme lo de la prevención y control, que no me quedó claro. ¿De la cual? En esa, la acidosis ruminal crónica y aguda, porque dice que es similar, entonces si no me quedó claro. Lo que hay que hacer es el manejo dietético. Generalmente mantener la relación de concentrado, forraje concentrado, forraje 60 y 40 de concentrado máximo, ¿verdad? Es para promover la producción de salida, la presencia de fibra efectiva, ¿verdad? Y que esa forraje pues tenga fibra efectiva, que estimule la rumia, ¿verdad? Que sea digerible y que estimule también la producción de saliva, ¿verdad? Al estimular la rumia se produce saliva. Recuérdense que la saliva tiene efecto tampón. Y algo les mencionaba también de que darles a ras de suelo, que
ellos coman a ras del suelo, porque eso mismo por gravedad es que se produce saliva. Entonces, lo que tratamos es que ayudar a que se activen los mecanismos fisiológicos de corrección natural de la acidosis. Gracias, No sé Doc. si... Y otra Sí, y en consulta. algunos casos se puede adicionar, gracias por la pregunta también, a veces se me olvidan algunas cosas, también se puede adicionar en el alimento, si se va a dar de forma prolongada el alimento, pues utilizar esta monienzina, adicionar monienzina, que esto es lo que estimula el crecimiento de estas bacterias que degradan los carbohidratos en última instancia. ¿Sí quedó? Sí, claro, claro. Solo otra cosa, con lo de que estaba mencionando de la metionina al final acerca de los algunos aminoácidos que estaba mencionando, no me quedó claro lo que era. Que son como consecuencia de la endotoxemia, se liberan estos metabolitos. Y dentro de esto está la tiaminasa. La tiaminasa es una contra la vitamina B1, ¿verdad? Esta tiene que ver mucho con la integridad del tejido nervioso. Entonces vamos a encontrar que algunos animales desarrollan, después de haber padecido acidosis ruminal, eh, principalmente la crónica, hay daño cerebral, entonces van a haber síntomas nerviosos referidos a síntomas nerviosos, pero es porque esto mismo de que no se producen. Recuérdense que a nivel a nivel ruminal se sintetizan todas las vitaminas del complejo B, menos la vitamina B12, la cianocobalamina, la cobalamina, y la vitamina, en menor escala, la vitamina B6. Y esta etionina también es otro factor que se produce en la endotoxemia y este va a antagonizar la metionina. Y al inhibir el efecto de la metionina va a haber daño hepático también. ¿Sí está? Sí, doctor, Sí. gracias. Bueno, bueno, entonces los mismos síntomas, ¿verdad? Hay disnea, que es de tipo expiratorio, ¿verdad? Como que no se produce la segunda fase de la respiración. Va a haber la boca abierta, la van a encontrar con los miembros anteriores abiertos, le llaman panting, se le llaman en inglés, ¿verdad? Hay hay tos que hay expulsión de sangre, ¿verdad? Y epistasis, ¿verdad? Hay hemorragias nasales. Generalmente, si hay esto, hemoptisis y epistasis, generalmente es mal pronóstico. Generalmente es una muerte súbita, ¿verdad? Porque ya hay una hemorragia eh, a nivel pulmonar, ¿verdad? En el caso, ¿verdad? De la prevención, pues uno, ¿verdad? Ya les di, también este síndrome se presenta en terneros con onfaloflebitis, pues una correcta desinfección de los ombligos. Todo, ¿verdad? Promover todo lo que, todo producto, todo alimento que produzca acidosis láctica, pues uno, ¿verdad? Reducir este factor, ¿verdad? Una de las cosas también que hay que ver, a veces, generalmente en esto se nos enferman los que comen más. Entonces, esto es muy importante en la prevención y el control. Uno, el espacio en comedero, ¿verdad? Así que haya un adecuado. Por ejemplo, en vacas tiene que haber un mínimo, un espacio de comedero de 70 centímetros. Y por eso es que es importante que estén descordadas, ¿verdad? Para que no ocupen más espacio. Entonces, esto es importante. También es otro de las de prevención, es uno, que los lotes sean uniformes. Si ustedes tienen animales que son grandes y pequeños, siempre van a hacer esto, los más grandes van a desplazar, eso sí es una... Entonces, lo que hacemos es esto. En una finca, uno recomienda, ¿verdad? Por ejemplo, en los lotes. A veces las vacas más viejas desplazan a las pequeñas, ¿verdad? Entonces, hay que hacer un lote que coman aparte. Eso es parte del bienestar, ¿verdad? Que si son de la misma edad, pues estén y misma condición, mismo tamaño, pues coman juntas, porque si no hay mucha competencia y esto también puede presentarse. Entonces es ya manejo más que todo de los lotes, ¿verdad? También que a veces no pase más cada lote de 20 vacas, ¿verdad? Porque también disminución, ¿verdad? Porque eso hay que ver mucho, hay que revisar eso. Un espacio que tiene que tener también, en caso de potreros, por lo menos son 14 metros cuadrados por animal, en el caso de las vacas. Entonces, todo eso hay que revisar, ¿verdad? Porque cuando hay competencia, se reduce. Siempre hay los más dominantes van a desplazar a los subordinados. También hay que tener en cuenta, ¿verdad? Uno, ¿verdad? Esto último, adaptación. Esto que hacen en los corrales de engorda, sí los hacen por etapas, ¿verdad? No es así que los cambian
la relación 60-40 los pasan de una vez al revés, ¿verdad? No, van cambiando gradualmente, reduciendo, y esto les lleva alrededor de mes y medio para poder hacer esa adaptación. Pues, no la adaptan así de un día para otro, no, tiene que ir gradual, lo logra la gente, ¿verdad? Porque si lo hacen así abrupto, va a haber ese problema de acidosis. Y ahí sacrificamos realmente lo que queremos, la ganancia de peso, porque no van a comer bien, ¿verdad? Y no se aprovechan. Doctor, Estos son unos, ¿sí? ya estamos 8:40. Bueno, entonces descansamos ahorita 10 minutos. Doctor, disculpe, ¿puede regresar la diapositiva?